anorrectales y lo que es enfermedad de Hirschsprung. ¿De acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar los dos temas. La verdad que son temas muy complejos, bastante amplios. Bueno, en realidad hay muchos temas que son, tienen esta característica en cirugía pediátrica, pero realmente con estos temas nos podemos amanecer y todavía nos faltaría tiempo. Así que he tratado de resumir los conceptos más saltantes, ¿no? Pero además, tal vez, conocimientos que les pueden servir a ustedes para su futuro quehacer como médico general o como interno. Y bueno, el tratamiento quirúrgico lo vamos a tocar en ambos casos, pero no vamos a hacer mucho énfasis tampoco en eso, porque la idea no es que salgan ustedes operando de esta clase, sino que tengan todos los conceptos bien dados. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa entre tema y tema, y en esa pausa les voy a tomar la asistencia, ¿de acuerdo? Asimismo, podrían hacer las preguntas que vengan del caso en ese momento. ¿Ya? Bueno, pero vamos a admitir a los que están llegando tarde. Ya, listo. Muy bien. Entonces, con respecto al tema de malformaciones anorrectales. Por cierto, me olvidaba de decirles que les voy a rogar encarecidamente que cualquier ayuda a memoria que ustedes puedan tener acerca de estas clases sea para su uso estrictamente personal, ¿ya? Nada de esto puede ser publicado, porque, bueno, así son las directivas también de la universidad y, bueno, por respeto también a sus docentes, ¿no? Entonces, sí les voy a pedir que, por favor, tomen en consideración esta recomendación que se les estoy brindando en este momento. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de malformaciones anorrectales. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, he puesto dos fotos de situaciones clínicas que se pueden presentar, que son características en estos pacientes. Hagamos de cuenta que ustedes son médico general o interno, pero ustedes están en su atención y se les acerca una enfermera o algún personal que también es personal de la salud y les indica que el paciente que está a cargo de ustedes, el que acaba de nacer, pues presenta una ausencia del orificio anal en la zona de las nalgas, ¿no? Entonces ustedes lo van a examinar y efectivamente lo que van a corroborar es de que no se presenta el orificio anal. Entonces ustedes van a estar ante la presencia y les van a decir que se trata de un paciente con ano imperforado, porque ese es el término coloquial con el que la gran mayoría conoce a esta patología. Pero realmente esta patología no es en sí el nombre de que realmente corresponde, sino realmente se le acuña el nombre de malformaciones anorrectales, porque no solamente se trata de una simple falta de orificio, es mucho más de lo que realmente aparenta. No es que yo, si le hago una incisión en la piel, voy a encontrar allí ya la continuidad del intestino. Eso es totalmente falso de poder pensar, ¿no? De esa manera. Vamos a ver entonces en la siguiente diapo. A ver, un ratito. A ver. Aquí está la presentación. No. Y siguiente. Listo. Entonces vamos a dar algunos conceptos generales. Este tipo de malformación tiene una ocurrencia de un recién nacido por cada 4,000 o 5,000. Y ligeramente una prevalencia a favor de los varones, que puede ser de 1.4 o 1.6, a diferencia de 1, que es en el caso de las mujeres. Y en familias que tienen un hijo, que ya tienen un hijo con malformación anorrectal, en estas puede ser la incidencia de un 1%. También se han reportado casos de herencia autosómica recesiva y mucho más raro también la presencia de casos de herencia autosómica dominante, como es el síndrome de Currarino, que se caracteriza por una trilogía en la cual se presenta agenesia sacra parcial, masa presacra y malformación anorrectal
y urinaria. También este síndrome se puede asociar con la enfermedad de Hirschsprung. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes embriológicamente hablando? Sabemos que el intestino embriológicamente se va a dividir el disco trilaminar, se compone de lo que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, del endodermo tenemos que sale el intestino anterior, pero además del endodermo se deriva el intestino primitivo y a su vez este intestino primitivo se va a subdividir esquemáticamente en lo que es el anterior, el medio y el posterior. Entonces, del posterior me va a derivar lo que ven ustedes aquí, el colon transverso, es el tercio izquierdo, lo que se deriva, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano, la parte superior del ano, ¿ya? Luego tenemos que esto es lo que deriva del endodermo. Del mesodermo, que es lo que va a derivar, es la capa músculo-conectiva y el estroma glandular del tracto gastrointestinal. Por último, tenemos que del ectodermo me va a derivar el estomodeo, pero también el proctodeo. Y es aquí donde nos vamos a detener un rato, porque en la cuarta semana de gestación, que ustedes ven aquí en este gráfico, se ve, ¿no? Ustedes tienen aquí, este es el intestino medio, el intestino posterior, y a este nivel ya se hace presente el septum, eso que ven aquí, donde está la flechita blanca, es el septum urogenital. Una consulta, ¿se logra ver el puntero de mi mouse o no se puede visualizar lo que yo estoy señalando? ¿Me podrían, por favor, corregir? Ah, ya, qué bueno. Mejor, porque yo voy a ir explicando y me gustaría que ustedes vean lo que estoy señalando con el mouse en ese momento. Ya, entonces, bueno, tenemos que a esta semana de la gestación, esta parte del tubo gastrointestinal, el intestino posterior y el alantoides forman aquí un ducto común que se llama la cloaca, ¿ya? Entonces, esto va a ir evolucionando, ¿no? No se queda así. Pasan las semanas y hacia la séptima semana ya este tabique que ustedes ven aquí, que es el tabique urogenital, va a elongarse dividiendo esta estructura llamada cloaca en dos respectivas estructuras tubulares, que son tanto el seno urogenital, que es este de aquí, y luego tenemos aquí la membrana anal, pero esto de aquí es el conducto anal y el recto, ¿no? Entonces, el recto y el canal anal. Pero del canal anal solamente me va a derivar la parte más cefálica de esta estructura, porque la parte más distal, en conjunto con la membrana, va a derivar del proctodeo, que ya es un derivado del ectodermo, ¿sí? Posteriormente, esta membrana anal va a involucionar, dando lugar ya al orificio anal, tal cual es conocido al momento del nacimiento. Y esto ya lo vamos a ver a la séptima semana de gestación, ¿ya? Ahorita voy a hacer una pausa. Permítame unos 5 segundos. Ya, listo. Entonces, a ver, continuamos. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí les he traído un video donde casualmente se ve cómo se desarrolla embriológicamente todo esto que les estoy relatando. ¿Ya? Voy a ponerle play. A ver. ¿Se logra ver el video? Perdón, ¿se logra ver el video? Ya. Sí, el video en realidad yo le he quitado el audio, ya, porque el audio está en inglés, lo voy a retroceder un poquito. Aquí con el mouse voy a irles señalando, este es el tabique, el septum urogenital que les decía.
y hacia la 7ª semana de gestación ya estamos en este punto, ¿no? Ustedes pueden ver que ya se forma una división entre el seno urogenital y el canal rectal y el ano, ¿no? Ahora, un poquito para mencionarles aquí, luego, posteriormente, ya con el seno urogenital se va a dividir lo que es el sistema urinario y el sistema reproductor. Bien, pues avanzamos. Este video que ustedes pueden visualizar ahora, el cual voy a poner, es en realidad un video instructivo para padres, pero quiero que lo vean ahora al inicio, porque como es su primer contacto con el tema, les va a ejemplificar de una manera bastante didáctica algunos de los puntos que vamos a tratar el día de hoy de manera muy básica, ¿ya? Entonces le voy a dar play para que lo den una miradita. Igual no tiene audio, lo he retirado para que podamos concentrarnos en lo que se está mostrando. Ahí lo que ustedes pueden visualizar, les está explicando en los subtítulos, que la malformación anorrectal, ¿no es cierto?, ocurre cuando el ano, el recto, no desemboca en su lugar habitual, ¿cierto? No se desarrollan normalmente durante el embarazo, ¿no? Y esto puede afectar que el paciente pueda hacer sus movimientos intestinales o las defecaciones como normalmente debería de ser. Entonces, lo que están viendo ustedes aquí es los músculos esfinterianos a este nivel. Este es el ano, y aquí están relajados, ¿no? Están relajados, pero de manera competente. Esto se encuentra normalmente así, ¿no? Como la cavidad virtual y el recto, que es el reservorio de la materia fecal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la malformación anorrectal? Ahí ustedes lo ven a continuación. Bueno, este es el colon, el recto, lo que hemos dicho, el recto y el ano, ¿no? Esto es lo que ocurre normalmente. Se expulsan así las deposiciones. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando hay una malformación anorrectal. Este recto se encuentra en una posición más alta, no llega a desembocar abajo. Entonces, estas malformaciones pueden ser, están dentro de un espectro que puede ser desde algo muy leve hasta algo muy complejo. Por ejemplo, ustedes ven aquí que realmente la posición del recto está casi en el lugar donde debería ser, ¿no? Este es el lugar donde debería de haber desembocado, pero se ha alineado hacia a un costado, o si no está como una comunicación hacia la uretra, ¿no? Donde ustedes pueden ver que puede haber contaminación de la orina con materia fecal. O pueden ver estos casos en los cuales el recto desemboca muy cerca a la vagina, ¿no? Y en el área vestibular. Y realmente no siempre se puede resolver este tema con una sola operación, sino que tradicionalmente, ¿no? Y digo tradicionalmente porque en realidad es lo que siempre se ha hecho en muchas de estas malformaciones, es resolverlas en 3 pasos, en 3 operaciones, que ya lo vamos a ver a continuación. Sin embargo, bueno, como ustedes ya saben, la medicina está siempre en constante avance, sobre todo en las últimas décadas, y por lo tanto la cirugía mínimamente invasiva ha logrado mejorar todos estos pasos que anteriormente se daban, y hay casos en los cuales se pueden resolver en una sola cirugía. Claro que no todos los pacientes aplican para ello, ¿no? Bien. Vamos a avanzar. Eso, ya. Muy bien. Entonces, como ya les había mencionado, las malformaciones anorrectales comprenden un espectro de presentación bastante amplio, y por lo tanto a través del tiempo se ha ido clasificando de diferentes formas, siempre tratando de mejorar una con respecto a la otra, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en 1934 ya teníamos una clasificación de Lady Gross,
pero la cual sufrió múltiples modificaciones durante el transcurso de los años, hasta, por ejemplo, el año 1970, en el que se reunió en Melbourne, en Australia, un grupo de especialistas y decidió clasificarlas como bajas, intermedias, altas y misceláneas, ¿no? Referente a la referencia de altas y bajas era tomando como referencia los músculos de los transelevador y el supraelevador del ano. Sin embargo, igualmente, cada clasificación queda insuficiente para el espectro de variedades que existen, y entonces en 1984 se vuelven a reunir expertos en Wingspread, esto es en Estados Unidos, y deciden nuevamente reclasificar. No obstante ello, en el año 2005, hace un par de décadas nada más, también se reunió una cumbre de varios especialistas en Krickenbeck, Alemania, para proponer una nueva clasificación. Por ejemplo, aquí les traigo la de Wingspread, que es la que es bastante compleja. Bueno, no es de interés ahondar en ella realmente, pero sí para que vean ustedes la complejidad de clasificación que realizaba. En cambio, esta es la última de Krickenbeck, en la cual se clasifican en dos grupos, en un grupo clínico principal, pero también tiene otro grupo grande que incluye unas variantes más raras o de presentación más regional, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y es importante mencionar cuáles son los grupos aquí, tenemos, por ejemplo, la malformación rectal con fístula perineal, tenemos la malformación rectal rectouretral con fístula rectouretral, con fístula vulvar, o sea, la uretra vulvar. Esta puede subclasificarse en malformación anorrectal con fístula uretrovulvar o uretroprostática, o aquella que desemboca en la vejiga, como es la rectovesical. En las mujeres tenemos la presentación de la fístula vestibular o la persistencia de cloaca, pero también hay casos de malformación anorrectal que no presentan fístula, y aquellos casos de atresia o estenosis rectal. La clasificación que les mostré previamente, aquí en este cuadro está dividido en cuáles se presentan en varones y cuáles se presentan en mujeres. Ya lo vamos a ver en unos gráficos que están a continuación, ¿no? Por ejemplo, tenemos las malformaciones con fístula rectoperineal. Estas malformaciones se pueden presentar tanto en varones como en mujeres. ¿Y en qué consiste? Vemos ustedes aquí en la gráfica, ¿no? A este nivel donde está mi puntero, es donde tentativamente debería de mostrarse la apertura anal. Aquí tenemos el complejo esfinteriano, ¿no? Pero sin embargo vemos que el recto no desemboca aquí, sino en una zona un poco más anterior, y esto significa que el paciente tiene una fístula entre el recto y el perineo. Entonces, por eso es que llamamos malformación anorrectal con fístula rectoperineal. Y esta es una de las malformaciones más leves que hay. En la mujer también se puede presentar de la misma manera, ¿no? Este es lo que sería el lugar donde debería de haberse aperturado el orificio anal, pero sin embargo en la parte más anterior es donde ha desembocado. Otra malformación que se presenta en ambos es la malformación anorrectal sin fístula. Esto puede darse tanto en mujeres como en varones, y sobre todo en pacientes que, como ustedes pueden visualizar, tienen síndrome de Down. Entonces, en este caso, la gráfica les muestra un recto, el cual no tiene ninguna apertura, ninguna fístula hacia ningún lado, ¿no? Y el complejo esfinteriano se encuentra aquí abajo, se encuentra indemne, se encuentra presente, pero sin embargo no hay apertura del recto, ¿de acuerdo? Entonces, pero por lo general está un poco como que tirado hacia adelante, como ustedes lo ven, pegado hacia la uretra, en el caso del varón. Otro caso que se presenta en varones y en mujeres puede ser la atresia o la estenosis rectal. Y dicho sea de paso, quisiera decirles que es una presentación del espectro bastante infrecuente, pero sí es
importante que sepan que existe, porque está dentro de la clasificación. ¿Y en qué consiste este caso? Consiste en la presencia de un orificio anal, que está en su lugar. Sin embargo, aquí el problema es que no tiene permeabilidad, no hay continuidad de la luz intestinal en todo el trayecto, ¿no? Como ustedes pueden visualizar, está interrumpido porque aquí está el saco rectal, aquí no hay nada, no hay continuidad, y sin embargo aquí está la continuación del canal anal, ¿no? Y esto puede repararse simplemente haciendo una anastomosis entre ambos segmentos. Bueno, entonces ahora les voy a indicar aquellas malformaciones que se presentan en varones. Como les había mencionado, estas malformaciones que se presentan en ellos se pueden aperturar, el recto se apertura a distintos niveles del sistema urinario. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la vejiga, ¿no es cierto? A este nivel estaría la próstata y a este nivel está el resto de la uretra. Este es el segmento de uretra membranoso, ¿no? Y el resto vendría a ser la uretra peniana. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un mar como el fístula recto uretro vulvar a este nivel, porque el saco rectal se apertura a este nivel, ¿no? Como ustedes ven, donde hace la curvatura la uretra. En cambio, si este saco rectal se apertura en la parte más superior, cercano a la vejiga, estamos ante la presencia de una fístula recto-uretroprostática. Y para eso quiero mostrarles aquí en esta gráfica, para que recuerden las distintas porciones en las cuales se divide la uretra masculina. Tenemos que el cuello vesical es justamente se encuentra a la salida, ¿no? A la salida del entre el inicio de la uretra y el final de la vejiga. A esto le llamamos el cuello vesical. Pero a continuación tenemos la uretra prostática, es aquella que atraviesa toda la glándula. Y una vez finalizado ese tramo, ya estamos ante la presencia del segmento de la uretra membranosa. Entonces, cuando ustedes tienen la presencia del recto hacia este lugar donde está la próstata, es una fístula recto uretro prostática. Y si fuera a este nivel, sería una fístula recto uretro membranosa, o también llamada fístula recto uretro vulvar. ¿De acuerdo? Hay casos raros también en los cuales desemboca en la uretra peniana, pero no es en este momento de utilidad hacer mayor énfasis en asuntos más infrecuentes. Entonces, otra fístula que se presenta en los varones es la malformación anorrectal con fístula recto vesical. Este tipo de fístula ingresa a nivel del cuello vesical, ¿ya? Para que ustedes lo visualicen, es esta la zona donde se presenta la unión entre el recto y la vejiga. Y ahora pasamos a las malformaciones anorrectales en las mujeres. Tenemos que la malformación se puede presentar con una fístula recto vestibular. O sea, es aquella que está cercana a los labios menores, ¿no? En la parte mucosa de los genitales femeninos. Y también en las mujeres se presenta lo que es la persistencia de cloaca. ¿Recuerdan ustedes que yo les mostré al inicio un video, pero también unas imágenes acerca del desarrollo embriológico del sistema del intestino posterior, ¿no es cierto?, del seno urogenital? Entonces, justamente en la cuarta semana yo les mostraba que había la presencia de una cloaca, y es allí donde se detiene el desarrollo embrionario parcialmente, y esta estructura se hace persistente. En las mujeres, ectoscópicamente, yo lo que voy a visualizar es un orificio común en la zona del periné. Ya no voy a visualizar el resto de orificios, no voy a ver un hiato urinario, no voy a ver un himen, ni tampoco un ano, solamente voy a ver un solo orificio. Y entonces la cloaca se clasifica además porque tiene una gran variedad de presentaciones, en realidad el espectro es amplísimo, y por eso a su vez se ha subclasificado. Tenemos cloacas que tienen un canal común,
¿ya? Canal común es este de acá, o sea, aquel que reúne los tres componentes de los sistemas que les he mencionado y el cual debe medir menor de 3 centímetros. Cuando es menos de 3 centímetros, su reparación es muchísimo más sencilla que cuando nos encontramos frente a una cloaca con un canal común de mayor a 3 centímetros, ¿de acuerdo? Porque en estos casos, además de presentar este canal común, hay malformaciones de los genitales internos femeninos, como por ejemplo ustedes pueden ver aquí, puede haber una doble vagina o un septum vaginal, 2 úteros, y etcétera, etcétera. Es frecuente también que la cloaca se presente con hidrocolpos. ¿Qué es el hidrocolpos? El hidrocolpo se produce porque la desembocadura del recto obstruye de manera funcional la desembocadura del sistema genital femenino, de lo que es la vagina. Todas las secreciones de la vagina se comienzan a acumular en esta estructura y en un momento en el cual se hace una masa enorme que incluso dificulta el adecuado drenaje del sistema urinario. Entonces, en estos casos, pues también se tiene que tratar el hidrocolpos, ¿no? No solamente la malformación anorrectal como un tema de emergencia, sino también este de aquí. Bueno, ya les había mencionado la cloaca con duplicación de los genitales internos, ¿no? También se puede presentar. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de esas malformaciones que les he mencionado, ¿no? Acá tenemos una mujer, acá tenemos un varón, ¿no? En las mujeres que hemos dicho que se presentan, se puede presentar, esta es la zona del ano normal, se puede presentar tanto una fístula recto-perineal como una fístula recto-vestibular. Y en el caso de los varones, se puede presentar lo mismo, casi lo mismo, una fístula recto-perineal, ¿no es cierto? Esta malformación les dije al inicio que era común para ambos, pero también, y sobre todo importante, que recuerden que también existen las fístulas al sistema urinario, que es importante detectar, al cuello vesical, a la uretra prostática o a la uretra vulvar. Y esta de aquí, que es una de las más complejas, es la cloaca, ¿no? La persistencia de la cloaca, que esa es una malformación exclusiva de las mujeres, ¿ya? No va a haber malformación de cloaca en varones, ¿no? Correcto. Entonces, si es así, a ver, quiero que algunos de ustedes prendan sus audios, abran sus micrófonos, para que me puedan decir, según los esquemas que les he mencionado, qué tipo de malformación podrían ser estas. Tratemos de ser un poquito breves para seguir avanzando con la clase. A ver, ¿alguien se anima? Nadie. A ver, entonces vamos a ayudarles un poquito. Bueno, como ustedes ven aquí, este es un trayecto, ¿no es cierto? Un trayecto pequeño, delgado, subepitelial, decimos nosotros. En inglés le llaman white ribbon, o sea, como cinta blanca. Es un trayecto subepitelial con moco y con meconio, que en este caso se está un varón, ¿no? En todo el rafe escrotal. Entonces, en este caso, estamos ante la presencia de una malformación anorrectal con fístula perineal, porque esto se está abriendo al perineo. De igual forma aquí ya no será un trayecto blanco, pero sí un trayecto oscuro, y por eso se llama, perdón, vamos a retroceder. Le llaman black ribbon, ¿no? Esa es la presencia también de un trayecto. Bueno, en este caso hay un pequeño orificio que me está drenando lo que es materia fecal de recién nacido, que es el meconio. ¿Ya? Entonces, repaso nuevamente, ¿no? Decimos, esta es una malformación, ¿no? En varones que se llama fístula recto-perineal, ¿no? Puede desembocar no solamente aquí cerca de lo que parece que fuera un ano, ¿ya? No solamente ahí cerca, sino también puede ser en todo este tramo. Puede ser aquí, puede ser en la base del escroto, puede ser en el mismo escroto o en la base del pene. Y es por eso que el examen tiene que ser minucioso para toda esta región.
Ya. Este es otro paciente en el cual ustedes ven qué cosa. Aquí lo que está señalando esta Kelly es la ausencia, ¿no es cierto?, de la apertura anal. Vemos que el paciente presenta un perineo un poco plano, ¿no? No hay una impronta anal muy evidente, ¿no? Y bueno, aquí no se puede visualizar exactamente si hay fístula o no, la imagen es un poco pequeña, pero en este caso, por ejemplo, está saliendo contenido fecal por el pene. Entonces, ¿qué les parece que puede estar ocurriendo aquí? ¿Por qué sale materia fecal por el pene? Para que salga contenido por aquí, tiene que haber una comunicación, ¿no es cierto? Tiene que haber una comunicación con el sistema urinario. Entonces, este paciente puede tener una fístula que puede ser, bueno, puede ser al cuello vesical, puede ser a la uretra prostática, a la uretra membranosa, no sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es que existe una comunicación con el sistema urinario. Entonces, mínimo este paciente presenta, ante la ausencia de una apertura anal, presenta una malformación anorrectal con fístula recto uretral. ¿Ya? Recto uretral. No decimos a qué nivel, porque todavía no lo podemos definir por completo. Esta imagen es para que ustedes vean, ¿no es cierto?, cómo en algunas malformaciones anorrectales se puede acompañar de un escroto bífido. ¿Ya? Este paciente también tiene una malformación anorrectal, solo que tiene un escroto bífido. Y aquí ven ustedes un pequeño orificio. ¿Qué malformación será? Para empezar, que esta es una paciente mujer, ¿cierto? ¿Qué malformación será? ¿Alguien se anima o nadie? Nadie, todos están calladitos. ¿Mm? Bueno, asumo que se está entendiendo, ¿verdad? Hasta el momento. Pero si tienen alguna duda, pueden abrir su micrófono y preguntar, ¿ya? Porque somos solamente 11 estudiantes, así que no hay problema con que abran su micrófono. Ya, entonces les digo, esta es una fístula recto vestibular, ¿ya? Está en la zona de los genitales femeninos, ¿ya? Este es el diagrama que le corresponde, ¿ya? El recto está aquí, debió desembocar aquí, pero no está acá, está aquí, en el número 2, cerca de desembocadura de la vagina, que este es el IME, ¿no? Pero la fístula es este orificio que ustedes ven aquí. No lo van a poder ver si no abren los genitales de la paciente. Se tiene que examinar abriendo los genitales. Esa es la forma correcta de examinar. Me pongo mis guantes, abro los labios y examino, ¿no? Entonces me fijo, a ver, si es mujercita, tiene que tener su uretra, tiene que tener su himen, ¿no? Y si más abajo tiene un orificio, pues esa es la fístula. ¿De acuerdo? Nuevamente, examino a mi paciente, así es. Si no la toco, así se ve, ¿no? Parece que ahí hubiera algo, pero no lo puedo definir bien. Lo que sí puedo ver es de que no hay una apertura anal, pero cuando yo tracciono, y esa es una maniobra también importante que ustedes tienen que aprender, cuando yo tracciono los labios mayores hacia mi persona, yo puedo ver con mayor facilidad las estructuras internas, o mejor dicho, no internas, pero sí lo que está en la zona de la mucosa, ¿no? Y como ustedes pueden fijarse, pues no hay ningún otro orificio, sino este de acá. Solamente hay un orificio, no hay más. Esto es una cloaca.
¿Alguna pregunta? Ya. Este paciente está también un poquito fácil de ver porque ya me di cuenta aquí que no hay una apertura anal, pero sí veo la zona de los genitales, ¿no es cierto? Aquí está el himen, por aquí arriba debe estar la uretra, la imagen es pequeña, pero esto de aquí es muy evidente, es la zona de una fístula, porque este orificio pues no es normal, ¿no? Y está entre los labios mayores y el perineo. Esta es una fístula de Fourchette. Ese es el nombre que lo han acuñado los franceses. Se trata cuando la fístula está entre el vestíbulo y el perineo. Bueno, esta es la foto de un varoncito. Tienen ustedes acá la impronta anal y aquí una fístula, por donde está empezando a salir meconio. De igual forma aquí, tienen un paciente con repliegues de la impronta anal y aquí arriba ven un orificio fistuloso por donde empezó ya a salir el meconio. Una paciente mujer, también ven ustedes, ese debe ser, corresponde a una fístula de Fourchette. Y este es muy parecido. Esta es una fístula también rectoperineal en un varón. Se está abriendo en la base del escroto, pero esto de aquí es el black ribbon. Ustedes vieron hace un momento el white ribbon, cuando es blanco. Blanco porque es moco, ¿cierto? El moco es blanco, pero en este caso es oscuro porque es meconio lo que está pasando a través de este trayecto fistuloso subepitelial, ¿ya? Esta es una variante igual de una malformación anorrectal con fístula recto-perineal. Bueno, les estoy mostrando todas estas fotos para que quede grabado, porque al final muchos de estos diagnósticos que ustedes están viendo se pueden hacer clínicamente. Solamente tengo que saber examinar a mi paciente y recordarme las fotos que me mostraron en clase, ¿no es cierto? Bien, este es un paciente con una fístula también, está en la parte anterior del ano, algunos le llaman ano anterior, bueno, no está dentro de las clasificaciones el ano anterior. El ano anterior es una fístula rectoperineal, no existe como tal ano anterior, ¿ya? Aquí está. Y este es un paciente con cloaca, es una mujercita que solamente tiene un solo orificio en la zona del perineo. Otra vez, fístula recto perineal en mujer. Este de aquí es la fístula, es una fístula recto vestibular. Fístula recto vestibular. Paciente con cloaca, un solo orificio. Paciente con, a ver, ¿quién me dice? ¿Nadie quiere hablar? Cloaca, doctora. Cloaca, muy bien, gracias. ¿Quién dijo? ¿Karim? Sí, doctora. Ya, muy bien, gracias. Bien, paciente con cloaca. Paciente con nada, no puedo decir nada. Solamente sé que es una malformación anorrectal sin fístula, porque no veo aquí yo la fístula. Aquí, ¿veo fístula? Sin fístula, doctora. Sin fístula. Malformación anorrectal sin fístula. Aquí, esta foto es para mostrarles que esa impronta anal que se suele ver en algunos pacientes está bastante notorio, pero en la zona del escroto. Lamentablemente, mientras la impronta anal esté en un lugar más alejado de lo que debería estar, son malformaciones un poco más complejas. Y esta es una variante de la fístula rectoperineal porque lo que ustedes encuentran es como un asa de balde en la zona del perineo. Ustedes lo van a poder evidenciar porque se puede pasar una mosquito, ¿no? Este instrumento es una coger, ¿no? Recta, se puede pasar a través de ella, o en algunos casos solamente es un repliegue bastante redundante que yo lo puedo levantar. En este caso está siendo traccionado
por una sutura, por una seda negra. Aquí también. Entonces, esto se llama malformación anorrectal en asa de balde o bucket handle, como se suele designar en inglés. Y es porque justamente hace alusión a esta asa de un balde, ¿de acuerdo? Y solamente por eso, por la forma. Bien, entonces, ahora vamos a pasar, ya que ustedes ya saben cuáles son aproximadamente estas malformaciones, porque les he mostrado las principales según la clasificación que inicialmente hemos visto en las diapositivas. Ahora vamos a pasar a ver el manejo neonatal. ¿Qué debo hacer yo en las primeras 24 horas? Pues lo que tengo que hacer es hacerme algunas preguntas. Por cierto, pausa. Si en algún momento de la clase se corta la sesión, ¿ya? A través de la delegada le voy a enviar un nuevo link, ¿ya? Nos van a disculpar, pero bueno, en este caso no me habían activado la plataforma de la universidad y he tenido que solucionarlo con el tema del Meet, por eso es que ayer no les pude enviar el enlace, ¿ya? Bueno, entonces continuamos. Listo. En las primeras 24 horas de vida yo me voy a hacer 3 preguntas. En estas diapositivas que les voy a mostrar ahora voy a resolver las 2 primeras y al último vamos a ir a ver la tercera. La primera pregunta es, yo me debo preguntar si el bebé tiene anomalías potencialmente mortales. Entonces, como yo les dije a un inicio, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar cuando alguien les diga, doctora, ha nacido un paciente con amen perforado? ¿Qué hacemos? Allí ustedes son los médicos. Entonces se van a acordar de su clase, van a decir, ya, la doctora Cárdenas me dijo que debo de preguntarme lo siguiente. Si el paciente tiene alguna anomalía potencialmente mortal. ¿Y para qué me pregunto esto? Porque pues tengo que darle prioridad si el paciente tiene, por decir, una malformación cardíaca grave, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que abocarme en ese momento a poder compensar eso para después preocuparme de la malformación anorrectal, ¿correcto? Bien, si tengo a la mano estas herramientas, las voy a tomar, pero si no tengo esto a la mano, no me voy a desesperar, voy a tener que pues simplemente referir a mi paciente. Pero si las tengo, yo ya puedo ir avanzando con esto. Puedo ir tomándole a mi paciente una ecografía abdominal o renal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes, en la gran mayoría, van a presentar problemas de hidronefrosis que pueden ser una situación muy leve, como que también pueden ser una situación muy severa. Pero muchas de ellas se van a resolver después de la cirugía de derivación intestinal, ¿ya? Y como les dije hace un momento, en el caso de los hidrocolpos, porque también producen obstrucción, ¿cierto? Por eso el hidrocolpos, en el caso de las cloacas, también se tiene que operar. En el mismo acto quirúrgico en que se resuelve la malformación anorrectal, también se puede resolver el tema del hidrocolpos. Luego yo también puedo pedirle a mi paciente un ecocardiograma, ¿no? Se dice que en un 30% de los pacientes puede ser patológico. Por ejemplo, puedo tener un paciente con un ductus arterioso persistente y entonces tengo que yo también pues abocarme a esto. Lógicamente que el examen físico ya me va a ir dando algunos indicios de que el paciente tiene alguna otra malformación, porque tranquilamente yo puedo examinar el mesocardio e identificar si tiene un soplo cardíaco, puedo examinar el abdomen y ver si tiene alguna masa, ¿cierto? Una masa abdominal en el recién nacido que tiene malformación anorrectal, por lo general debe ser una hidronefrosis, que puede ser unilateral o puede ser bilateral. Luego yo le puedo tomar una plaquita de tórax. ¿En qué hospital no hay radiografías? Prácticamente este es un examen que se puede hacer en todo lugar. Le voy a tomar de tórax, le voy a tomar de abdomen, de columna lumbar, sacropélvica. ¿Por qué? En una plaquita de tórax yo puedo descartar también si el paciente tiene una atresia de esófago, porque es una malformación asociada en un 8%. También puedo ver en la placa de abdomen un signo de la doble burbuja que me puede indicar que el paciente tiene una atresia duodenal y esto se asocia en un 3% de los pacientes con malformación anorrectal.
En la columna lumbar yo puedo ver que hay algún defecto de la columna, ¿no? Que puede ser espina bífida, y de igual forma en la radiografía sacropélvica yo voy a poder identificar si tengo un anomalía parcial como un hemisacro, ¿no? Y también me sirve a mí en el caso de, en mi caso, que soy especialista, porque con una radiografía sacropélvica yo puedo determinar cuál es su índice sacro y si este es normal. Ya lo vamos a ver más adelante. Y por último, también le puedo tomar, si está en mis manos, una ecografía espinal para poder ver si el paciente presenta o no una médula anclada, lo cual se asocia en un 25% de los casos. Muy bien. Entonces, una vez que yo he respondido esa primera pregunta, ya paso a la segunda y diré, ¿el paciente tiene una fístula clínicamente evidente? Entonces ahí yo voy a recordarme todas las fotos que hemos visto hace un momento y voy a examinar con mucho detenimiento el periné de mi paciente, con una buena luz, con una buena exposición, ¿no? Que alguien me ayude a sostener las piernas del paciente porque necesito que estén bien abiertas para poder examinar, y etcétera, etcétera. Entonces yo puedo hacer un diagnóstico a la inspección, ¿no? Voy a poder ver si este paciente tiene una malformación anorrectal con fístula, y cuál sería una malformación con fístula rectoperineal o una malformación con fístula rectovestibular, si es mujer, ¿no? Cualquiera de estos yo los puedo evidenciar. Luego, también puedo decir, si es que no veo ningún orificio fistuloso, que puede tratarse de una malformación anorrectal, a descartar una fístula recto-uretral, si es el caso de un varón. O a descartar sin fístula, si en caso de mujer o varón, también lo puedo yo colocar como un diagnóstico diferencial, ¿no? Como un diagnóstico. Y bueno, si veo solamente un orificio, pues ya el diagnóstico está dado, ¿no? Es una malformación anorrectal por persistencia de la clónica. Bueno, en este cuadrito ustedes pueden ver algunas malformaciones asociadas, tanto urinarias, genitales, como vertebrales, ¿ya? Es un poquito el refuerzo para que vean que no solamente es una o dos o las que mencioné hace un rato, sino que en realidad hay muchas y se asocian en mayor o en menor grado. Pero si yo encuentro, por ejemplo, que mi paciente tiene atresia esofágica, ¿no es cierto?, que tiene algún problema renal, ¿no? Bueno, una hidronefrosis, por decir, ¿no? Y también veo que el paciente tiene un hemisacro, tiene espina bífida. Entonces, yo voy a pensar, ¿no?, en esta asociación Bacter, ¿no? Supongo que ya lo han visto en la clase de atresia de esófago, porque se trata de un conjunto de malformaciones que vienen agrupadas en problemas vertebrales, anales, cardíacas, traqueosofágicas, renales y LIMS. La L es de LIMS, que es en castellano viene a ser extremidades. Cuando se presenta esta situación, es importante que ustedes, pues, ante la presencia de uno o dos de ellos, busquen los demás, ¿no? Y bueno, en aquellas malformaciones en las que se asocian otras malformaciones de otros aparatos y sistemas, la malformación anorrectal en muchos de estos casos se hace un poco más complejo y por lo tanto el descenso que yo tengo que hacer del recto va a tener mayores dificultades, ¿no? ¿Ya? Va a ser un poquito más complejo de manejar. Esto es un poquito para que vean lo que es Bacter. Muchos de nosotros ya sabemos qué malformación cardíaca, renal puede ser, pero a veces no entendemos cuál es la malformación de la extremidad. Entonces, ustedes ven un bracito así, es porque posiblemente este paciente pues tiene la parte de malformación esquelética, que es la ausencia del radio. Entonces, cuando yo veo esto, le tomo una radiografía, veo que no hay la presencia del radio. Y esta es la malformación que está asociada a lo que es el Bacter. Bueno, supongamos que yo ya examiné, respondí las dos preguntas previas,
Y bueno, en mi hospital tal vez no tengo cómo resolver esto, tengo que referir a la especialidad. Yo hago el traslado de mi paciente bajo las mismas circunstancias que debería de trasladar todo paciente con obstrucción intestinal. O sea, las medidas generales que son de ayuno, ¿no? O NPO, le coloco una sonda orogástrica a gravedad y hago la reposición de pérdidas que se están ocurriendo por la sonda orogástrica por vía endovenosa. Esos serían los 3 puntos importantes que ustedes deberían de considerar al momento de hacer el traslado de su paciente por una referencia, ¿ya? Que no se les escape nada de esto. Muy bien, ahora la tercera pregunta. Denme un par de... denme un minutito, un toque. Ya, ahora sí estoy de regreso. Ay, disculpen chicos, pero de verdad que se seca la garganta. Ya, a ver, veamos. Entonces acá yo debo responder la siguiente pregunta. Y esto es cuando ya, por ejemplo, me llega el paciente a mi servicio, ¿no? Lo que nosotros nos preguntamos, muy aparte de los 2 primeros que ya, pues ya deben haber sido salvados, sea por nosotros mismos o por el lugar de donde nos traen al paciente, le completamos, ¿no? Completamos la respuesta a las 2 primeras preguntas y la siguiente es muy importante para nosotros porque si el paciente tiene una obstrucción intestinal, lo que yo tengo que hacer es solucionar esa obstrucción, no lo puedo dejar así, eso es un tratamiento que se tiene que dar con urgencia, ¿no? Porque si no, pues corre el peligro de que el paciente se vaya a perforar. Y muy aparte de eso, que el paciente va a estar en ayuno durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces yo voy a preguntarme lo siguiente. ¿Voy a hacer una colostomía a mi paciente o voy a hacer una anoplastía? Es una pregunta que nosotros nos hacemos. Entonces, lo primero que hacemos, nuevamente, regresamos a la inspección meticulosa del perineo. Y me aseguro si no hay, ¿no? Me pregunto, a ver, si veo si es que no hay una fístula evidente, ¿no? Que si no hubiera, yo tengo que esperar 24 horas aún para poder responder esta pregunta. Si mi paciente nació ayer y llegó hoy, bueno, yo lo examino y no tengo necesidad de esperar. Pero si mi paciente nació hoy día en un hospital cercano, ¿no? Y me lo refieren y llega en un par de horas, entonces, si el paciente llega y yo le veo una fístula, excelente, ¿no? Pero si no le veo una fístula, no quiere decir que no la tenga, sino que sí puede tenerla, solamente que está muy pequeña y yo tengo que esperar estas 24 horas. ¿Por qué? Porque sencillamente que el aire que está atravesando el tracto gastrointestinal todavía no llega a poder desembocar a la parte final de este, porque sabemos que los pacientes no nacen con aire dentro del tracto gastrointestinal, ¿no? Sino que en el transcurso de las horas este aire va avanzando a través de todo el tubo digestivo, ¿correcto? Entonces, yo voy a esperar 24 horas para poder examinar de nuevo al paciente. Y por mientras, pues le voy a pedir un examen de orina y le voy a colocar una gasita a nivel de los genitales porque es más fácil que con una gasita que es de color blanco, ¿no? Si sale algo de meconio, se pueda teñir encima de la gasita el meconio que salió, ¿no? A diferencia que si yo le pongo un pañal, ¿ya? Entonces yo le pongo una gasita y le encargo a la enfermera que vaya mirando si aparte de la orina ve que si sale algo más o menos de color verdecito, que sería lo que ustedes ven aquí en la foto, un poco de meconio, ¿ya? A veces no sale así tan evidente, sino que sale así como rasgos, ¿no? Entonces
Pero basta con que tenga un rasgo, ya ese paciente no tiene una fístula perineal, sino más bien el sistema urinario. Muy bien, entonces terminaron mis 24 horas, otra vez me voy a inspeccionar el perineo, ¿no es cierto? Y ya pedí el examen de orina y de repente en el examen de orina sí me sale que hay meconuria, ¿no? Que hay presencia de células meconiales, entonces ya yo ahí también puedo definir que tiene el paciente una fístula recto uretral, solo que no sé a qué nivel, pero yo sé que está ahí, que hay una comunicación con la uretra, ¿no? Y también le pido una radiografía pélvica lateral o transversal, que se llama, bueno, en inglés se está acuñado el término como cross table, y es esa radiografía importante porque con esa yo puedo ver el nivel del saco ciego.